porque luego venía entonces a cumplir ya con lo que era el sacrificio, que era ser consumido en las partes bajas. Amén. Muy bien. Viene entonces el Señor y dice: es necesario que yo camine, es necesario que yo avance, es necesario que yo siga por mi camino hoy, mañana, pasado. Y eso quiere decir que es necesario que usted y yo avancemos. ¿Hasta dónde? Hasta terminar la carrera. ¿Se recuerda cómo escribe Pablo? Dice: yo he guardado la fe, he terminado la carrera. Dice: por lo demás ya solo me espera recibir el premio que Dios tiene preparado, la corona que Dios tiene preparada para mí. Entonces cada uno de nosotros debe de avanzar hoy, debe de avanzar mañana, debe de avanzar pasado y no detenernos. ¿Cuándo nos vamos a detener? Cuando lleguemos nosotros precisamente al final de la carrera. Eso es bien interesante, porque Pablo llegó un momento en el que dijo: yo ya terminé la carrera. Es decir, que es posible que uno llegue a un momento en el que uno sepa, en el que uno tenga la evidencia de parte de Dios y poder decir: la carrera yo ya la terminé, yo ya no tengo nada más que hacer. A eso es a lo que llamamos nosotros precisamente el propósito existencial. La famosa pregunta, ¿verdad?, de para qué venimos al mundo, por qué estamos aquí, por qué Dios, si estábamos en el cielo, con qué propósito Dios nos mandó a la tierra. Y el propósito de mandarnos a la tierra era precisamente que termináramos esa carrera para que al regresar, al volver, no volvamos en la misma condición, no volvamos como simples espíritus. Fíjese lo que le estoy diciendo. Porque antes de venir nosotros a la tierra, ¿qué éramos? Éramos simples espíritus. Ahora que vamos a volver, que hemos pasado por el sacrificio de Cristo, que hemos sido lavados por su sangre, que hemos creído precisamente en ese mensaje de salvación, ahora nosotros volvemos, pero ya no como simples espíritus, sino que dice que volvemos hechos a la imagen del Hijo mismo de Dios. Amén. Ahora dése cuenta entonces que el final de la carrera es posible conocerlo, es posible saberlo, pero vamos a llegar al final de la carrera solamente si seguimos avanzando. Si nos detenemos, si nos estancamos, si nos confiamos, si dejamos de correr, si abandonamos la carrera, si de pronto nosotros nos quedamos dormidos. Y por eso dice la Biblia: no durmamos como hacen todos los demás. Y eso me llama la atención, porque quiere decir que no son pocos los que se quedan dormidos. Fíjese que el propósito existencial no es que nosotros, hermano, vayamos a la iglesia, aunque es parte de eso. Amén. El propósito existencial, hermano, no es que nosotros, hermano, aceptemos a Cristo, aunque es parte de eso. El propósito existencial es que lo que empezamos, lo terminemos. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, no era tan importante el hecho de que viniera, porque ya había venido antes. Amén. El Hijo de Dios ya había venido antes, no como el Señor Jesucristo, no como Jesús, no como el Hijo del Hombre, pero ya había venido. Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Amén. Entonces, ¿cómo había venido antes? Se presentó con Abraham como Melquisedec. Se presentó en los días de Josué, ¿se recuerda?, como el caudillo de los ejércitos. Aquel hombre, aquel guerrero que se pone enfrente de Josué. Josué se iba a pelear con él y le dice: no, yo soy el mero capitán de los ejércitos, no de la tierra, sino del cielo. Y entonces dice que Josué suelta la espada, se postra delante de él. Ahora dése cuenta, cuando el Señor viene a cumplir con su ministerio, tenía que terminar la carrera. Si él no terminaba la carrera, usted y yo ahorita no seríamos salvos. Amén. Por eso dice él: es necesario que yo avance. ¿Cuándo? Todos los días, hasta que llegue al final, hasta que termine la carrera. Y usted y yo tenemos que avanzar. ¿Cuándo? Hasta que acabemos la carrera, hasta que terminemos. Porque mire, lo ideal que sería ser arrebatado. ¿Cuándo? Porque podemos esperar nosotros, ¿verdad?, hasta que suene la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, juntamente con ellos seremos transformados, y así nos encontraremos con el Señor en los aires. Amén. Pero lo ideal sería terminar la carrera. ¿Para qué? Para irnos antes, ¿verdad? Imagínense ahorita: ay, qué cosas tan terribles vienen, Señor, mira, destrucción, la economía se va a descalabrar, Estados Unidos, el sueño americano ya no va a ser, ¿verdad? Pero ¿qué sería lo bonito? Que de repente, ¿verdad?, dijera uno: ya acabé la carrera.
Fíjese que en un momento en el que Pablo dice, yo ya estoy listo para partir. Sin embargo, por causa de ustedes me ha parecido conveniente al Espíritu Santo y a mí quedarme todavía un poco de tiempo más. Mire el lujo que se dio Pablo. Ya él estaba listo para irse, terminó la carrera. De pronto dice él, veo que todavía no tienen suficiente madurez, veo que es necesario que les siga enseñando. Entonces, platicando con el Espíritu Santo, nos pareció bien que yo me quede todavía un poco de tiempo más. Yo en el lugar de Pablo hubiera hecho, es que miren qué hacen, yo me voy. ¿Ya? ¿A qué se quedaba? Ahora mire entonces lo tremendo de eso, porque viene el Señor Jesús y él no se detuvo, él siguió avanzando, siguió avanzando. Le dice Pedro, Señor, que nunca te acontezca tal cosa. Y el Señor que le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces viene de pronto el diablo y se nos va a atravesar. ¿Para qué? Para que usted y yo detengamos nuestro avance. Que nunca te acontezca tal cosa, que nunca te pase eso. Por eso es que no hay que, mire, algunos, el pensamiento de algunos, ¿verdad? Es que no hay que saber tanto, porque mientras más sabemos, más nos condenamos. Pero se les olvida el otro pasaje que dice que los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. ¿Por qué? Porque su conciencia, dice Romanos, les dictaba, les indicaba lo que era bueno y lo que era malo. Y eso es peor. Eso es peor. ¿Sabe por qué? Porque entonces la gente, ella solita se va a condenar. Yo no sé cómo va a ser Dios, a mí se me hace de pronto, tal vez, hermano, ahí van a aparecer nuestros pensamientos cuando pecábamos y cómo sentíamos dentro de nosotros que estábamos haciendo algo malo. Ahora mire entonces, porque usted y yo tenemos que aprender a no detenernos, hermano. Había un canto así de la vieja guardia que decía, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. No sé cuántos se acuerdan de eso. Y decía, y solo se detiene para predicar. Y fíjese que ni para eso hay que detenerse uno. Pablo, hermano, y los que iban con él siempre iban, hermano, de ciudad en ciudad, hermano, de lugar en lugar, de casa en casa, iban, hermano, llevando el evangelio. Ahora mire entonces, Lucas capítulo 17. Verso 25. Ahí está. ¿Ya lo tiene? 17:25 de Lucas dice, pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Entonces mire, ¿qué debe de suceder? ¿Qué es necesario? ¿Padecer cuánto? Mire, esas son las palabras que uno no quisiera ver o leer en la escritura, ¿verdad? Es necesario que padezca mucho y además ser rechazado. Entonces, mira, hasta la pregunta sería necia, ¿verdad? Pero hermano, ¿a cuántos les gusta padecer? A ninguno. Va. ¿A cuántos les gusta ser rechazados? Va, mire, les voy a poner de esta manera. ¿Cuántos alguna vez han experimentado el rechazo? Todos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros todos los días experimentamos el rechazo de parte del diablo, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque usted no crea que el diablo está bien contento cuando usted se levanta el domingo y dice, voy a ir a la iglesia. Ay, bravo, vas a ir a la iglesia. Es más, le voy a decir a los diablos que no te estorben, todo lo contrario. A veces hasta trailers les atraviesan, ¿verdad? Así venían los de Monterrey la semana pasada y un trailer les pusieron ahí para que no pasaran. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo de eso? Dice ahí que era necesario que el Señor, antes de padecer, es decir, antes de morir en la cruz, que Él padeciera mucho y que fuera rechazado. ¿Por quién? Por esa generación. Entonces, en este tiempo, usted y yo, que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es necesario que padezcamos. Y es necesario que de pronto, hermano, que nos rechace. Usted no vaya a esperar, hermano, que el mundo le aplauda por buscar a Dios. Todo lo contrario. Usted no espere que el mundo le aplauda por servir a Dios. Todo lo contrario. Usted no espere que la gente le diga, te felicito, qué bueno que estás buscando a Dios, qué bueno que oras y que ayunas, qué bueno que lees tu Biblia, me alegra tanto que levantes tus manos. La gente no va a decir eso. ¿Qué va a decir la gente? Usted lo ve, por ejemplo, en el Facebook, y la gente, hermano, lo que le aplaude a otros, ¿qué es? Que se emborracha,
que andan enfiestados, que andan, hermano, en deleites, que andan en pasión. Eso es lo que aplauden. Y si usted pone, vengo de la iglesia, ¿cuántos le ponen like? Hoy qué fabuloso el culto, Dios me habló, ¿cuántos le ponen like? Ninguno. Vengo de ver a Juan Gabriel, y hermano, like todos, 1000 likes. ¿Por qué? Porque, hermano, hay que padecer y hay que soportar el rechazo. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, unos lo amaban y lo querían, ¿verdad? Y otros lo despreciaban, lo rechazaban. Otros buscaban solamente ocasión contra él, dice, para acusarlo y apedrearlo. Ese era todo el propósito. Ahora dése cuenta, usted y yo tenemos que aprender esto y grabarlo en nuestra mente. ¿Para qué? Para que cuando de pronto nos rechacen no vayamos a poner a llorar. Amén. Ay, hermano, es que vieron qué pasó, ya no me quiere mi tío. Mire, hermano, es que se lo pongo así, pero es que es cierto. Usted no se va a poner a llorar el día que aparezca tal vez su ser más querido rechazándolo. ¿Por qué? Porque ahora le sirve al Señor, porque ahora busca al Señor, porque el diablo lo que va a buscar es precisamente por donde se le rompe a usted el carácter. Y encontrando ahí la fisura, olvídese. Mire, eso es como en el boxeo. En el boxeo están, hermano, y se están dando, ¿verdad? Pum, 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 y están tanteando. Y de repente en una de esas le da el golpe uno al otro y ve que le duele. ¿En dónde le va a pegar? Hermano, el otro ya no le pega en la cara, no le pega en ningún lado, sino que espera, dice, el hígado es el que le duele a este. Y solo espera la oportunidad, ¡pum! En el hígado, dice el otro, hermano, ¡pum! Al ratito ya viene para abajo. Así hace el diablo va a venir y le va a pegar a usted, ¡pum! En la cara no le duele, es cara dura. Acá tampoco. Acá le pegan los sentimientos, el rechazo, ¡ay, me rechaza! Ya sé dónde. Ya sé dónde. Y entonces cualquiera que usted se encuentre en la calle, le hacen cara. ¿Sabe qué? Va a llegar un momento en el que en la calle va a querer salir. ¿Por qué? Porque ya le encontraron por donde flaquea. Por eso dice, es necesario, dése cuenta. Y vimos que necesario es algo obligado. Es decir, hay que pasar por ahí. ¿Qué es nuestro consuelo? ¿Qué es lo que debe darnos consuelo? Que el Señor Jesús, Él padeció, y bastante. Y fue rechazado, bastante. Cuando llegó a la cruz, ¿quiénes quedaron ahí? Su mamá, Juan, y creo que un par de mujeres más que habían ahí, y de ahí todos se dieron a la fuga. Y no aquel Pedro que decía, Señor, mi vida daré por ti, hermano, escondido estaba. Y claro, me lo voy a encontrar ahí en el cielo, pues, cuando llegue me va a decir, ¿y tú qué hubieras hecho? No, yo hubiera corrido antes del Getsemaní, ¿va? Mire qué terrible, porque es necesario padecer, y a veces mucho, y es necesario ser rechazado. ¿Sabe para qué? No para que usted se vaya a encerrar a su casa, ¿sí? Sino para que usted diga, gracias Señor. ¿Por qué? Porque tú padeciste, fuiste rechazado, ahora a mí me están rechazando. Pero eso es una buena señal, quiere decir que usted va por buen camino. Amén. Decía el canto, ¿verdad?, de la vieja guardia, mis amigos ya no me hablan, porque ando con... ¿Nunca lo escuchó usted? Mi familia no me quiere, porque ando con el rey, ando con el rey. Y hermano, pasábamos hasta para el chucho, mi perrito ya no me habla, porque hermano, es necesario que pasemos por ahí. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Viene Dios y dice, te afectó el rechazo, nos ve tirado, nos saca de ahí. Eso es como cuando tiran la toalla, ¿verdad? Y en el boxeo cayó uno, hermano, dice el entrenador, este ya no me lo van a matar, tira la toalla, es decir, se acabó el encuentro, ganó el otro. Y entonces se lo llevan y le dicen, no, mira, lo que te faltó fue esto, fallaste aquí, vamos a entrenar, vamos a ir a la revancha. Y entonces hablan con el otro y le dicen, queremos pelear otra vez, queremos probar otra vez. ¿Cuándo? Bueno, pongamos una fecha. Y ahora lo entrena para que no falle en donde falló la otra vez. Quiere decir entonces que cuando uno falla, hermano, en esto, cuando uno en el rechazo cae, lo derribaron, viene Dios y lo saca, pero ¿qué va a suceder? Lo va a volver a meter, lo va a volver a meter. ¿Con qué propósito? No es que Dios diga, hermano, que Dios se deleite y diga, cómo me gusta que sufran, no. Sino que usted tiene que aprender a pasar por encima del rechazo. ¿Se recuerda qué es esto? Avancemos.
Hoy, mañana y pasado. Eso quiere decir que usted tiene que pasar por encima de los padecimientos, pasar por encima del rechazo, por encima de lo que sea, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora mire, Lucas capítulo 19. ¿Ya lo tiene? Dice, verso número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Por qué? Porque es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa. ¿Y qué hizo? Le recibió con gozo. Entonces mire, para que usted y yo, hermano, podamos soportar los padecimientos, para que usted y yo podamos pasar por encima del rechazo y que avancemos todos los días, necesitamos tener a alguien, hermano, que constantemente nos esté animando, nos esté, hermano, lavando las heridas, limpiando las heridas. Entonces es necesario tener a Cristo en la casa, no solo en la iglesia. Porque mire, muchos tienen a Jesús en la iglesia, pero no en la casa, ¿sí? Muchos lo buscan en el templo, pero no en su casa. Muchos lo oyen en el templo, pero no en su casa. Muchos tienen comunión con Él en el templo, pero no en su casa. Y eso debe de ser, la comunión, hermano, con Dios debe de ser en la casa y aquí. Por eso es que viene el Señor, hermano, se presenta y dice que cuando vio a Zaqueo, le dijo: hey, Zaqueo, desciende. Usted y yo tenemos que descender. Amén. Tiene que bajarse usted y tengo que bajarme yo de la nube en la que ando volando. Humillarme y recibir a Cristo en la casa. Mire, cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, encontró un montón de cosas desordenadas. Amén. Mire, pues mire que está la varsovia. Dígale: Jesús ya conoce tu desorden. Así que no crea usted que, ay no, ¿cómo voy a llevar a Jesús? ¡Qué vergüenza! No tendí la cama hoy. Hermano, Él sabe que no la atendió en toda la semana. No se apure. Sí. Hoy no me... Olvídese. Lo que Él quiere es que usted le abra las puertas de la casa. Amén. Que usted sea cristiano aquí y que sea cristiano allá. Amén. Que usted sea devoto aquí y sea devoto allá. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, lo peor que nos puede suceder es tener dos o incluso tres vidas diferentes. Amén. Mire, por ejemplo, el Face, hermano, es una ventana al mundo de cualidad. Pero, hermano, hay gente que pone: yo confieso en el nombre de Jesús que aquí, que allá y que más por allá y hasta allá. Y luego usted ve las fotos, hermano, y dice: pero eso es una hipocresía. Dice la Biblia que no debemos de tomar el nombre del Señor en vano. Amén. Entonces, quienes toman el nombre del Señor de esa manera, hermano, yo de verdad digo: Dios mío, no quiero estar yo primero ni en sus zapatos, ni tampoco el día que les pidan cuentas, hermano. Va a ser algo terrible, vergonzoso, hermano, como usted no tiene una idea. ¿Por qué? Porque, hermano, eso es tomar el nombre santo de Dios en labios inmundos. Amén. Ahora mire qué terrible. Porque viene el Señor entonces y le dice a Zaqueo: Zaqueo, bájate, desciende. Hoy es necesario que me quede en tu casa. Y oiga eso, dice que él descendió ¿cómo? Mire, a veces a nosotros, hermano, mire, yo sé que no es fácil, ¿sí? Cuesta humillarse, cuesta bajarse. Mire, ¿saben qué lo puede notar uno? ¿Sabe cómo nota usted si a usted le cuesta humillarse o no? Si usted cuando ora se arrodilla. Si usted no se arrodilla para orar, usted prefiere orar así como hacemos a veces desde la cama con frío, ¿eh? Está uno ahí pellizcándose la pierna. Otra vez. Pero ¿sabe qué? Si a usted no le cuesta arrodillarse, entonces usted no tiene mayor problema para humillarse. Pero cuando a uno le cuesta doblar las rodillas, bajarse, ya no digamos postrarse. ¿Sabe usted qué es postrarse, verdad?
Postrarse es, hermano, así tendidito en todo el suelo, así, brazos hasta adelante. Eso es postrarse. Arrodillarse es que doble sus rodillas. Inclinarse delante del Señor es que usted dobla las rodillas y pone la cara en tierra. Amén. Esos son distintos niveles de humillación. Por eso es que viene el Señor y le dice a Zaqueo: Zaqueo, bájate, humíllate. ¿Desde dónde estaba, hermano? Desde el árbol. Y Zaqueo, hermano, se bajó. Y cuando se bajó, ¿cómo fue, hermano? Así. ¿Y sabe qué? No se enojó cuando le dijo el Señor que se humillara. Sí, mire, a veces, digamos, por ejemplo, después a veces uno del mensaje dice, uno cierra sus ojos, a veces uno dice, bueno, arrodillémonos, vamos a orar, hermano. Yo veo que algunos así, hermano. ¿Por qué? Porque todavía nos cuesta humillarnos. Y fíjese que Zaqueo se bajó, y se bajó, dice, con alegría. Entonces mire qué tremendo, porque hay que dejar entrar al Señor, hermano, en nuestra casa. ¿Sabe por qué? Porque tiene que estar ordenada la casa para que nos podamos ir con el Señor. El que tenga desordenada la casa no se va. Amén. Porque mire, aquí a la iglesia todos venimos, y aquí en la iglesia, hermano, todos somos santos. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, usted se baña para venir a la iglesia, ¿va? Bueno, yo espero, ¿va? Yo me baño para venir a la iglesia. Plancha uno su camisa, el pantalón, y dice uno, se echa perfume y hasta en la boca. ¿Verdad? Pero hermano, el día sábado, que tal vez se queda usted descansando y todo, hermano, llega al mediodía, y ¿cómo está uno todavía, hermano? ¿Verdad? Porque usted, hoy es día de descanso, dice usted, hoy es día de relax, vamos a descansar y todo. Mire qué terrible, porque le dicen a Zaqueo: Zaqueo, bájate, humíllate, voy a llegar a tu casa, voy a entrar a tu casa. Y para abrirle la puerta al Señor, hermano, usted tiene que hacerlo con alegría. Le va a sacar cucarachas, le va a sacar arañas, van a empezar a salir tarántulas, hermano, de donde usted menos imagina, pero la casa va a quedar limpia. Amén. Mire entonces, a Lucas capítulo 22. ¿Ya lo tiene? Verso 37. Dice: porque os digo que es necesario, oiga, es necesario, ¿qué cosa? Que se cumpla en mí aquello que está escrito. Fue contado con los malhechores, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces, oiga, es necesario, ¿qué cosa? Que se cumpla la palabra. ¿En dónde? En nosotros. Por eso dice que la palabra de Dios, dice, no vuelve vacía, sino que cumple con el propósito para el cual la envía. Amén. Ahora fíjese, porque lo tremendo de eso es que es una necesidad que esa palabra de Dios pase por nuestra mente, baje a nuestro corazón y empiece a cambiar y a transformarnos, hermano, desde adentro hacia afuera. Por eso es que cuando uno conoce al Señor, hermano, a veces pareciera, y uno ve por ejemplo al recién convertido, y uno ve y dice, como que sabe saber si se convirtió o no se convirtió, pero es que el cambio viene de adentro. Amén. La transformación no es de afuera hacia adentro, es al revés, es de adentro hacia afuera. Primero empiezan con el espíritu dándole vida, luego agarran el alma, la empiezan a enjabonar, le empiezan a botar mugre, le empiezan a botar tierra, polvo, hermano, todos los desechos, y finalmente se empieza a manifestar en la cara. Amén. ¿Por qué? Porque dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces el cambio viene desde adentro y hacia afuera. Pero es necesario, dice, que se cumpla la escritura, que se cumpla lo que está escrito. Por eso yo lo insisto, hermano, y digo, lea su Biblia, escudriñela, agárrela de adelante, de atrás, pídale a Dios. Mire, yo le digo, no es así como uno debe decirle, Señor, háblame. Amén. Si usted quiere que Dios le hable y que Dios lo guíe, no es esa la manera, hay que doblar las rodillas. Pero para leer la escritura sí se vale que usted agarre su Biblia y dígale, Señor, háblame a través de tu palabra, dame una porción hoy, Señor, algo que me edifique. Y abra su Biblia.
¿verdad? Y empiece a leer. Si le sale el Salmo 119, qué bueno, va a pasar un buen rato ahí leyendo. Amén. No vaya a ser usted como aquellos, ¿verdad?, que empiezan a preguntar cuál es el capítulo más pequeño o cuáles son los más chiquitos. ¿Para qué? Para leer esos todos los días. De ahí cuando les preguntan cuántos capítulos, como cinco de 2 versículos. Mire, toda la escritura, dice la Biblia, es buena, es inspirada por Dios y dice que cumple en nosotros el propósito de Dios. Amén. Por eso dice, es necesario que se cumpla en nosotros lo que está escrito, que la palabra de Dios, hermanos, se clave en nuestras vidas y se empiece a hacer realidad. Mire esto, Juan capítulo 3, verso 6. Es que mire, hermano, cuando la palabra de Dios empieza a cumplir en nosotros, empieza a ser realidad, se oye fácil. ¿Sabe cuál es el problema? Que llega un momento en el que dice, y Jesús fue clavado en la cruz. Y esa es la parte donde la palabra se nos hace difícil. Pablo decía, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. El Señor Jesús decía que cada uno tome su cruz y me siga todos los días. Entonces mire, dice Juan capítulo 3, verso 6. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Amén. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aunque, hermano, en esa palabra nacer de nuevo, otras versiones lo traducen y tal vez es más correcto, nacer de arriba. Amén. Ahora mire esto, porque cuando nosotros vemos ese pasaje, hermano, y reflexionando un poquito acerca de nuestro nacimiento, de nuestro nuevo nacimiento, ¿qué es necesario? Dice, nacer de nuevo, como dicen otras versiones, nacer de arriba. Entonces dice todo, hay 2 formas de nacer. Dice que una es nacer de la carne y el otro es nacer del Espíritu. Amén. Y eso es interesante, le voy a decir por qué. Porque según cómo hayamos nacido nosotros, así nos vamos a desarrollar. Amén. Quiere decir que hay algunos que nacen de nuevo por una obra carnal. Hay otros que nacen de nuevo por una obra espiritual. Le voy a poner un ejemplo. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 3. Porque así como hemos nacido, así nos vamos a desarrollar, así nos vamos a comportar. Amén. Mira lo que dice acá, primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 3. ¿Qué es lo que dice Juan entonces? El que nace de una obra espiritual es espiritual. El que nace de una obra carnal es carnal. Y está hablando de nacidos. Entonces tiene 1 Corintios 3, verso 3. Porque todavía sois carnales. Oiga, pues, todavía sois carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? Entonces mire, 1 Corintios capítulo 3 está hablando, hermano, cuando se empezó a dar divisiones en medio, hermano, de las iglesias. Y entonces unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y se empezaron a dividir. Y empezó a haber celos entre los grupos, porque un grupo iba detrás de Cefas, otro grupo iba detrás de Pablo, otro grupo iba detrás de Apolos. Y entre ellos había celos y contiendas. Pero el evangelio era predicado. Amén. Entonces los que eran engendrados en medio de esas disensiones, en medio de esas contiendas, estaban convirtiéndose en medio de una obra carnal. Entonces iban a ser carnales. Por eso llega Pablo entonces y frena todo aquello. ¿Por qué? Porque lo que estaban desarrollando, verso 3, dice, todavía sois carnales, porque hay contiendas, porque hay divisiones, hay celos. No es cierto que sois carnales y andáis como humanos. Fíjese entonces cómo se estaban desarrollando. Había gente que se convertía, pero se hacían carnales, igual que aquellos que los evangelizaban.
Por eso es, hermano, que la obra evangelística, la obra, hermano, de predicar el evangelio, dice que se debe de encomendar, hermano, a gente fiel. No se puede poner a cualquiera. Usted puede evangelizar a su familia, usted puede trasladarle a su familia, pero si usted, hermano, se hace carnal, ¿qué es lo que va a estar engendrando? ¿Verdad? ¿Cómo le va a decir usted a alguien de su familia, tienes que ser fiel, si él lo está viendo que usted no es fiel? Tienes que buscar al Señor con todo tu corazón, si él lo está viendo que usted es de doble ánimo. ¿Se da cuenta? Por eso es que llega Pablo, entonces los frena y dice, no, espérense, aquí la obra es del Señor, nada que yo de Apolo, yo de Cefas, yo nada. Aquí lo que tiene que ver es un mismo espíritu, y ese espíritu es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo lo que se engendre sea de arriba y no de aquí de la tierra. ¿Por qué? Porque al haber divisiones se predicaba para que el grupo de Cefas fuera el más grande, para que el grupo de Apolo fuera el más grande. Era una obra carnal. ¿Se convertía la gente? Sí, se convertía, pero en medio de carnales. Por eso dice, lo que nace de una obra carnal, ¿qué va a ser? Carnales. Por eso, mire, nosotros tenemos que darnos cuenta que nacer de nuevo, hermano, es precisamente que nuestra vida tiene que cambiar. El que cambia es porque nació de nuevo. El que sigue igual, hermano, ese hay que ver cómo fue que nació. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, hermano, aceptó a Cristo, pero nunca dejó de ser un carnal, hay que ver en qué tipo de obra o en qué tipo de evangelismo creyó. Amén. Mire esto, Juan capítulo 4. Verso 23. ¿Ya lo tiene? Dice 4:23 de Juan, pero la hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca que tales adoradores le adoren. Verso 24, Dios es espíritu. ¿Qué dice después? Y es necesario, oiga eso, es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, mire, es necesario que usted y yo seamos adoradores. Que no seamos adoradores, hermano, como los griegos, como los atenienses, que eran unos adoradores, hermano, pero religiosos. Amén. Pablo llega y entonces les dice, veo que ustedes son bien religiosos, bastante religiosos, y les empieza a predicar, sino que lo que se espera de nosotros, dice ahí Juan, dice Dios es espíritu, es necesario que los que le adoran, porque hermano, usted y yo debemos de ser adoradores, uno, y dos, guiados por el espíritu, y debemos de hacerlo en medio de la verdad. Ahora, eso para usted y para mí es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque al cielo, hermano, todo lo que va al cielo tiene que adorar. Usted ve en la Biblia, hermano, ve en la Biblia Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 7, y se va a dar cuenta que todo allá en el cielo, dice, todo es adoración. Todo lo que hay en el cielo, dice que constantemente, todos los días, mañana, tarde y noche, adoran al Señor. Por eso es que dice que nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que somos espirituales, por eso dice ahí, Dios es espíritu. Es decir, los espirituales entonces vamos a ser adoradores. Y no solo eso, vamos a adorar al Señor, hermano, en el espíritu. Por eso es necesario buscar la llenura. No se puede orar en el espíritu si no se tiene, hermano, llenura del espíritu. Por eso el Señor les dijo, miren, yo ya me voy a ascender ahorita, pero ustedes váyanse al aposento, vayan a la ciudad y esperen a que venga el espíritu que fue prometido. Y ellos se fueron, hermano, al aposento. ¿Cuántos se fueron al aposento? 500. Pero no todos pudieron esperar. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que si se hubiera tardado el espíritu, ¿qué le digo? 6 meses, ¿verdad? ¿Cuánto se tardó? 10 días. 10 días. Y en 10 días, hermano, cuando el espíritu descendió y los llenó, solo habían 120.
380 ya habían tirado la toalla. Entonces mire qué tremendo, porque usted y yo no sabemos qué día, en qué momento y a qué hora va a venir el Espíritu, hermano, y va a agarrar de a montón. Porque esa es una promesa, que el Espíritu tiene que venir y tiene que llenarnos. Entonces, si usted quiere ser lleno, ¿qué tiene que hacer? Dice Pablo, anhelemos los dones, anhelemos y pidámosle a Dios ser llenos de su Espíritu. Por eso, mire, no se trata a veces tanto de pedir, Señor, prospérame, Señor, levántame, Señor, no, pida que lo llenen del Espíritu. Porque si usted está lleno del Espíritu, usted no se va a equivocar. Si usted está lleno del Espíritu, usted va a saber pedir como conviene. Si usted está lleno del Espíritu, usted va a ir a orar por los enfermos y se van a sanar. Si usted está lleno del Espíritu, va a orar por los muertos y los muertos se van a levantar. Amén. Pero no estamos llenos todavía. ¿Sabe qué necesitamos? Ser pacientes, estar todos unidos, estar juntos, pedir, hermano, todos como un solo hombre. Génesis capítulo 11. Mire, acompañe para que usted vea. A ver. Mire qué importante es la unidad. Capítulo 11, desde el verso 5. ¿Ya lo tiene? El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Entonces dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, todos ellos tienen la misma lengua, es decir, hablaban las mismas cosas, todos tenían el mismo propósito. Dice, esto es lo que han comenzado a hacer. Ahora nada de lo que se propongan hacer será imposible para ellos. Por lo tanto, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces mire, ¿qué fue lo que el Señor vio, hermano, en ellos? Porque estos estaban unidos para un propósito vano, malo. Pero dése cuenta, desciende el Señor, vio lo que estaban haciendo y dijo, todos estos están en un mismo sentir. Todos estos tienen la misma lengua. Mira lo que dice ahí. Dice, son un solo pueblo, todos hablan lo mismo, han comenzado a hacer esto y ahora nada de lo que se han propuesto hacer les será imposible. Entonces, para que usted y yo, hermano, podamos prevalecer, amén. Es decir, cuando decimos prevalecer es que si usted ora por un enfermo, que el enfermo se sane, ¿sí? Prevalecer es que si el Señor le dice que ore por alguien que se murió, que usted vaya, ponga las manos y se tiene que levantar. Amén. Para que eso suceda, usted y yo tenemos que ser como esos de Génesis 11. Amén. Ellos, dice, se unieron, hermano, en un mismo proyecto, en un mismo propósito, hablaban la misma lengua y todos se habían propuesto, hermano, realizar ese proyecto. Entonces usted y yo tenemos que proponernos algo. ¿Qué es lo que tenemos que proponernos? Ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a lograrlo, hermano? Solamente orando, porque así fue como los discípulos y los apóstoles fueron llenos en el libro de los Hechos. Dese cuenta que dice que ellos se fueron, hermano. Acompáñenme, creo que es capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2. A ver, déjenme ver si en el 1 está la otra. Mire, capítulo 1, verso 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando entraron en la ciudad,
Uno se fue al mercado, el otro se fue a su casa a descansar un rato, ¿para qué no? Mire qué fue lo que hicieron. Cuando entraron en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados. Verso 14, todos estaban unánimes, entregados de continuo a ver Duck Dynasty y a ver Discovery Channel. ¿Verdad que no? Es que mire, ¿sabe que perdemos tanto el tiempo, hermano, en otras cosas? Mire lo que dice ahí. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura. Ahora fíjese esto, porque viene él y empieza, hermano, a predicarles. Verso 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. ¿En dónde? En un mismo lugar. Mire qué importante es la unidad para Dios. Porque Dios no los llenó, hermanos, repartidos, hermanos, por donde estuvieran todos, sino que Él fue, visitó un lugar, visitó la congregación, y a los que estaban ahí juntos, unánimes, a esos llenó. Dice ahí, estaban juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora mire, ¿cómo estaban? ¿Estaban postrados? ¿Cómo dice que estaban? Mire, ni siquiera estaban arrodillados, no estaban de pie. ¿Cómo estaban? Estaban sentados. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de eso? Que ellos estaban en el lugar que Dios quería que estuvieran. Por eso, hermano, es que dice, ellos tranquilamente sentados estaban orando, estaban buscando del Señor. Vino entonces una ráfaga de viento, se les aparecieron lenguas como de fuego, se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y todos, fíjese, todos, hermano, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces mire qué importante es esto, porque para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad hay que ser llenos, y para ser llenos hay que estar en unidad. Mire pues, ya se me está acabando el tiempo. Hechos capítulo 5. Verso 29. ¿Ya lo tiene? Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, ¿qué cosa? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces mire, porque ese pasaje, hermano, algunos lo han utilizado para brincarse, hermano, las autoridades y no sujetarse a nadie. Amén. Por eso algunos de pronto dicen: no, es que yo sentí del Espíritu. No, hermano, pero yo le dije que no, pero yo sentí del Espíritu. Y dice la Biblia que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí. Mire, pues no me lo vaya a tomar así como que, álale, hermano, que orgulloso o algo así. Pero yo no soy un hombre. ¿verdad? Yo soy un ministro de Dios. Amén. Y ahí dice, no dice hay que obedecer a Dios antes que a los ministros, no dice. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso quiere decir, hermano, que cuando viene alguien de allá afuera y a usted le quiere poner a hacer algo, usted tiene que obedecer primero a Dios. Pero si su pastor le dice: hermano, ahorita vamos a orar, usted no puede venir y decir: no, hermano, yo siento del Espíritu que lo que tengo que hacer es ponerme ahorita a cantar. ¿Por qué? Porque hay que sujetarse.
Amén. Entonces mire qué tremendo, porque muchos hermanos se brincan los principios, hermano, de autoridad, y entonces empiezan, hermano, a querer hacer su voluntad. Mire, ese es un problema que se da mucho, hermano, a nivel de grupos, de equipos de alabanza. El director de alabanza generalmente, no le digo que siempre, pero generalmente, los directores de los grupos de alabanza, hermano, se sienten más que el pastor. ¿Por qué? Porque ellos quieren imponer, hermano, las cosas. Entonces viene el pastor y le dice, mira, quiero que hagas así. No, es que yo siento del Señor. Y hay que obedecer a Dios antes. Sí, pero aquí te tienes que sujetar, porque Dios puso una autoridad. Y mire cómo son las cosas. Porque ¿será que Dios va a poner una autoridad para Él mismo brincarse esa autoridad? Entonces, ¿para qué se ponen las autoridades? ¿Verá? Mire qué tremendo, porque hermano, mire, dice uno, ay, pero yo pensé, yo creí, y hermano, yo también. Lo que dice ahí es que si tú tienes que decidir entre hacerle caso a tu jefe y hacerle caso a Dios, tienes que hacerle caso a Dios. Si tu jefe te dice, pon ahí que recibimos 15, no, pero es que recibimos 20, no, pon 15. ¿Usted a quién le tiene que hacer caso? A Dios. Hermano, me voy a quedar sin trabajo. Pues sí, pero ¿qué prefiere? ¿Quedarse sin trabajo aquí o que le cierren la puerta en el cielo? Verá que está tremendo. A eso se refiere ese pasaje. Es necesario que usted y yo obedezcamos a Dios primero, antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque en la medida, hermano, que vayamos acercándonos más a los tiempos del fin, que ya estamos en ellos, pero mientras más se aproxime la venida del Señor, el ataque, el asedio de las tinieblas, el acorralamiento de parte de las tinieblas va a ser más cada vez. Cada vez, hermano, vamos a estar más en la encrucijada de ¿qué hago? ¿Hago como dice Dios o hago como me están diciendo acá? Es que me están obligando casi a pecar. Es que de eso se trata. ¿Qué es lo que quiere el diablo? El diablo quiere que usted y yo constantemente, mire, aunque sea una mancha, pero con una mancha que tengamos, no nos vamos. Mire, el diablo no quiere agarrarle su vestidura y teñírsela de negro. No necesita eso. No necesita eso. Él solo necesita que usted se deje que le salpique, hermano, un poquito la vestidura. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque dice, todo lo que necesito es que no te vayas en el arrebate. Eso es todo. Una vez que te hayas quedado, entonces me voy a dar gusto, ¿ah? ¿Por qué? Viene el arrebatamiento y nos vamos. ¿Qué empieza después? Tribulación. ¿Qué es la tribulación? La ira del diablo sobre los hijos de Dios que se quedaron. Entonces ahí es donde él dice, así te quería ver y así te quería tener, ahora sí. Y entonces ahí sí va a hacer pedazos a los que se quedaron. Oiga, que le digo, los que se quedaron, usted y yo no nos vamos a quedar. Así esperamos, ¿va? Es que mire, por eso dice la Biblia, oremos, dice, ¿para qué? Para ser tenidos por dignos. Parte de nuestras oraciones debe de ser entonces, Señor, tenme por digno, Señor, tenme por digno, Señor, por favor. Sé que fallo, Señor, sé que de repente, Señor, ando pateando el bote, pero ayúdame. Mire esto, dice Apocalipsis, no, Hechos 20, verso 34. Verso 34 de Hechos, dice, vosotros sabéis que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo os he demostrado que trabajando así es necesario, ¿qué es necesario? Apoyar a los débiles y tener presentes las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es recibir. Mire pues, yo se lo pongo así, hermano, porque mire, es un pasaje que todos conocemos.
Siempre nosotros decimos, no, es más bienaventurado dar que recibir, pero lo que más nos gusta es recibir, ¿verdad? La parte de la bienaventuranza que nos gusta, ¿qué es? Es cuando dice recibir. Y entonces uno ora, Señor, manda que alguien vea, y no es esa la oración. Fíjese que dice ahí, está hablando Pablo y está hablando y dice, yo trabajé, mis manos sirvieron para proveer para mis necesidades y no solo para las mías, sino aquellos que me acompañaban. Les he demostrado en todo que trabajando así es necesario apoyar a los débiles. Entonces, mire, algo que usted y yo, hermano, hemos tratado de ejercitarnos es precisamente en darle al que no tiene. Amén. Por eso es que de pronto, hermano, para fin de año tratamos, hermano, de hacerlo de las chaquetas para los niños de la casa hogar. Este año no se pudo. ¿Qué fue lo que hicimos? La despensa, ¿verdad? Armamos una gran despensa, la fuimos a dejar, gloria a Dios. Dios nos permitió hacerlo. Amén. Hay de pronto hermanos que pueden estar en medio de necesidad y cuando nos damos cuenta de esas cosas, dice, es necesario que los apoyemos. Porque dése cuenta que cuando habla Pablo aquí, hermano, de los débiles, no está hablando de los débiles en la fe, sino que está hablando de los débiles económicamente. Por eso dice ahí, yo dice trabajé, yo proveí con mis manos, es decir, yo hice tiendas de campaña y me esforcé para qué, para proveer para mí, para los que me acompañaban. Les he demostrado que trabajando de esa manera es como se debe de hacer para apoyar al que tiene necesidad. Entonces, si usted y yo estamos bien, gloria a Dios. Pero de pronto, hermano, hay otros que no están muy bien. Hay otros que no están nada bien. Y a eso dice es necesario tratar de apoyar. Claro, dice que el que no quiera trabajar, entonces hay quien puede tener necesidad, no hermano porque está debilitado, sino porque simple y sencillamente no quiere trabajar. Ahora mire entonces qué tremendo, porque dice ahí, tengan presentes las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y mira hermano, dar es una de las cosas más difíciles. Por eso le digo, todos queremos recibir, pero desprendernos es lo que cuesta. Y es un ejercicio piadoso precisamente para no hacernos avaros. Oiga esto, Romanos capítulo 13. Voy rápido porque me quedan 3 minutos. Romanos 13, verso número 5. Dice, por lo cual es necesario, ¿cómo dice ahí su Biblia? Que estéis sujetos. Oiga eso, es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Porque por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Entonces, mire, una de las cosas más difíciles, hermano, no solo para el cristiano, hermano, sino para cualquier ser humano, es sujetarse. Porque a ninguno nos gusta recibir órdenes, pero a todos nos gusta mandar, ¿verdad? Por ejemplo, en la escuela, cuando usted lo ponían de coordinador del grupo, usted quería, tú esto, tú aquello. Y cuando a alguien le quería tronar los dedos, que decía, yo soy el coordinador del grupo, como quien dice, yo mando y donde yo mando no manda nadie más. Ahora mire lo que dice ahí, es necesario que estemos sujetos, no solamente por razón, es decir, no porque usted tenga miedo de que Dios lo vaya a disciplinar o lo vaya a castigar. Uno debe de estar sujeto porque hay una bendición, hermano, en el sujetarse, en el someterse. Hay una bendición de parte de Dios cuando usted, hermano, se pone debajo precisamente de la autoridad. Fíjese que está hablando aquí en Romanos capítulo 13 acerca, hermano, de las instituciones. Y dice, debemos de sujetarnos, debemos de someternos. Dice, por eso también pagamos impuestos. Dice, porque los gobernantes, ¿qué son? Eso es bien tremendo, ¿verdad? Son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Entonces usted y yo tenemos que orar bastante, hermano, porque tenemos unos ministros bien impíos, hermano. Sí,
Necesitamos orar, ¿para qué? Para que el temor de Dios caiga en ellos y que Romanos 13 también caiga en ellos y que ellos también se sujeten al que se tienen que sujetar, que es a Dios, porque Él fue el que los puso. Amén. Se dice democráticamente que fue el pueblo, pero teológicamente dice la Biblia que el que pone a todos los gobernantes es Dios. Amén. Por eso, miren, nuestras oraciones deben de ir a eso. Y lo que usted y yo tenemos que aprender es que debemos, hermano, de sujetarnos, no por miedo a que Dios nos vaya a castigar, sino porque es una bendición. Oiga eso, Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos 2, verso 1. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Dice, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído en la televisión. Mire, hermano, mire lo que dice ahí. Atendamos a las cosas que hemos oído, pero está hablando de las cosas que hemos oído acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? No sea que nos deslicemos, que nos resbalemos, que caigamos, dicen otras versiones. Dice el verso 2, oiga eso. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, oiga eso, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Pero oiga eso, ¿a dónde quiero llevarlo? Verso 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que resbalemos, no sea que caigamos. Entonces, mire, las cosas que hemos oído, la palabra que se nos ha enseñado, la palabra que se nos ha predicado, le hemos puesto atención. Pero en estos tiempos que estamos viviendo es necesario que apliquemos más nuestro entendimiento, que inclinemos más nuestro oído, hermano, para escuchar con más atención. ¿Por qué? Porque, hermano, el tiempo es final, estamos tan cerca, tantas señales, hermano, en el cielo a cada rato. Mire, cuando uno empieza a ver en las noticias acerca de las cosas que están sucediendo a niveles, hermano, de del espacio y de todo, usted se asustaría, hermano. El año pasado, al menos yo lo que conté, ¿verdad?, de los reportes que había, solo en Estados Unidos más de 70 meteoritos. En Rusia uno que cayó y que hasta derribó una pared. Aquí porque no nos ha caído uno. Pero, hermano, ¿sabe qué? Señales por todos lados. Entonces tenemos que poner más diligencia nosotros en lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque en eso tenemos nosotros, hermano, precisamente la vida eterna. De eso depende que seamos perfeccionados. De eso depende que nosotros estemos apercibidos. De eso depende, hermano, que nuestros sentidos espirituales se desarrollen. Ahora mire lo que dice el verso 2. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, cuando dice la palabra dicha por los ángeles, está hablando de la ley de Moisés. Amén. Porque dice la Biblia que la ley de Moisés fue promulgada por ángeles. Amén. Dice, si esa ley, si esa palabra que dijeron los ángeles fue firme, dice, toda transgresión, es decir, toda desobediencia a esa ley, dice, recibió su justa retribución. Por ejemplo, tenemos usted, ¿cuál fue la justa retribución para la desobediencia a esa ley? Perecieron en el desierto, los mordieron las serpientes, hermano, una generación entera dio 40 años en el desierto. Todo recibió su justa retribución. María, que se quiso rebelar, pum, lepra. Aarón, hermano, que hizo el becerro de oro, que se rebeló y que hizo un montón de cosas, pero al final lo suben al monte y lo humillan ahí. Dice, todo recibió una justa retribución. Verso 3. ¿Cómo entonces escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, mire, usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo para salvación. Amén.
Y Él nos ha prometido, hermano, precisamente un reino, una vida eterna, una transformación, una glorificación. Pero usted y yo, hermano, no vamos a escapar, hermano, a la disciplina necesaria dentro de esta ley que estamos ahora. Porque antes dice estábamos en la ley, pero en la ley de Moisés. Ahora ya no estamos ahí, sino que ahora estamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo. Es una ley. Y esta ley también tiene sus retribuciones. Entonces mire, ¿cuál es la retribución de esta ley? Dice 2 Corintios 5, verso 10. Porque lo tremendo es que en esta ley del Espíritu de vida en Cristo, la retribución, hermano, no es aquí. Mire cómo dice acá, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso número 10. ¿Ya lo tiene? Dice, porque es necesario. Se recuerda que vimos al principio, ¿qué es esto de es necesario? Obligado, que no se puede evadir, no se puede eludir, no hay forma de brincárselo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Obviamente, hermano, que tribunal de Cristo solo llegan los salvos. Amén. Los que no son salvos, los que no conocieron a Cristo, los que no le entregaron su vida, esos van al trono blanco. Esa es otra cosa. Pero el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo, es donde vamos todos los salvos, nos vamos a presentar ahí. Y entonces, como dice ahí en Hebreos, si aquella ley tuvo justa retribución por todo lo que se hizo, cuánto más dentro de esta salvación va a haber también una justa retribución por todo lo que estamos haciendo ahorita. Amén. Por eso es que constantemente, hermano, nosotros nos acercamos a la mesa del Señor al menos una vez al mes. ¿Para qué? Para que si el Señor viene, no vamos a tener que entregar cuentas, hermano, imagínense. Si no celebráramos nosotros, mire qué tremendo es eso, si no celebráramos la cena del Señor cada mes, si lo hiciéramos una vez al año, quiere decir que una vez al año usted tendría la oportunidad de poder acercarse a la mesa y reconciliarse con Dios. Amén. Imagínese que si el Señor viniera un día antes de que se celebrara la cena, claro, imagínese, nos vamos, ¿verdad? Nos vamos a presentar allá. ¿De qué vamos a entregar cuentas? De todo un año, de cosas buenas y malas. Pero como se hace cada mes, usted y yo tenemos la oportunidad de que al final de mes hacemos un corte, ¿verdad? Como se dice en contabilidad. Hacemos un corte, entradas, salidas, saldo. Negativo, positivo, y ahí nos ponemos a cuentas. Si el saldo es positivo, dice usted, ay, gloria a Dios, aleluya, y salí en números negros. El problema es que casi siempre llegamos en rojo, ¿no? ¿Verdad? Llega uno al fin de mes y dice, Dios mío, qué columpiada me dio este mes, Dios mío. Y entonces uno empieza a ponerse a cuentas, ¿verdad? Dice uno, Dios mío, perdóname, Padre, este mes, Señor, sí, esto, lo otro, aquí, allá. Y entonces, hermano, ¿por qué? Porque uno está enfrente del pan y del vino. Dice uno, quiero hacerlo de una manera digna para no recibir una disciplina, para no debilitarme, para no enfermarme, para no morirme. Amén. Eso es entonces dignamente que usted puede discernir el cuerpo de Cristo. Pero si no tenemos esa oportunidad constantemente, ¿sabe qué? Perdemos el temor. Y como se pierde el temor, hermano, nos pasa la del elefante. Un elefante se golpeaba, dos elefantes se golpeaban. Y cuando sentimos, hermano, se nos va a reventar. Ahora, dice ahí entonces, es necesario. Fíjese que nadie se va a poder brincar, hermano, eso del bimá de Cristo. Todos vamos a pasar por ahí, todos. Unos, hermanos, van a salir bien humillados, no que se van a ir al infierno. Yo se lo he dicho, el bimá de Cristo no es para mandar a nadie al infierno. Amén. Pero hay unos que sí van a salir humillados. Otros, por el contrario, van a entrar y van a salir con lo que les correspondía, más lo que le quitaron a otros.
porque eso es lo que dice la Biblia. Llega el bimá de Cristo y a unos les van a quitar, y a otros, aparte de lo que ya se merecían, les van a agregar otras cosas. ¿De cuáles quiere ser usted? Pregúntale que está la par suya, ¿de cuáles quiere ser? ¿De los que les quitan o de los que les ponen? Porque, hermano, presentarnos delante del Señor, hermano, va a ser bien tremendo. Mira, acompáñame a 1 Corintios 15 y con esto cierro. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 53. Primero Corintios dice: porque es necesario que esto corruptible, está hablando acerca del cuerpo, ¿verdad? Esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Ahora mire esto. Es necesario que usted y yo, dice, nos vistamos de incorrupción. ¿Qué es la corrupción? Cuando una persona, hermano, se muere, su espíritu, su alma, hermano, salen de ahí, se queda solo el cuerpo, entonces el cuerpo se empieza a corromper. ¿Sabe que lo interesante es que dice que cuando una persona se muere, inmediatamente empieza el proceso de corrupción en el cuerpo? Se empieza a descomponer. Ahora, dice aquí en la escritura que es necesario que esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad. Quiere decir que usted y yo tenemos que cuidar este templo. Amén. ¿Cómo se cuida el templo? Se imagina, por ejemplo, un cristiano que fuma, que toma, que se droga, pero él no niega su fe, ¿sí? Él no deja de amar al Señor y no deja de buscarlo. El problema es que no deja sus vicios. ¿Qué es lo que está haciendo? Está vistiendo de corrupción el vaso que Dios le dio. Amén. Por eso dice la Biblia: aquel que destruya el vaso, ¿Dios qué va a hacer con él? Dios lo va a destruir a él. Por eso es que, mire, una vez que uno entra a la verdad y uno empieza a conocer, hermano, al Señor, dice que entonces tenemos que empezar a dejar nosotros la corrupción y empezar a tomar las cosas incorruptibles. Amén. Por eso es que, mire, hay muchos que de pronto se les hace difícil el evangelio. ¿Por qué? Porque es difícil las cosas incorruptibles, hermano. Es más fácil agarrar lo corruptible. ¿Por qué? Porque hay cierto placer, porque hay cierta satisfacción carnal y terrenal en eso. Pero al final, ¿qué sucede? Mire, al final, hermano, se termina muriendo la gente. ¿Sí? Yo conocí a alguien, un hombre con mucho dinero, cristiano, pero nunca pudo dejar el cigarro y se murió de eso. Y le digo, con todo el dinero para poder él, ¿qué le digo? Comprarse un corazón. ¿Sabe qué le dijeron? No, usted no es candidato. ¿Por qué? Pues no deja el vicio, no deja el cigarro, pero tengo el dinero, pero tiene el cigarro. Eso le dijeron los médicos. ¿Sabe qué? Sin oportunidad, teniendo todo el dinero del mundo. Entonces mire qué tremendo, porque aún aquí en la tierra, se toma en cuenta lo corruptible y lo incorruptible. Amén. Por ejemplo, hermano, ahí en Estados Unidos, para ser candidato, para recibir un órgano, imagínese a alguien que necesita un riñón. Primero le checan si se droga, si fuma, si toma, si aquí, si allá. ¿Por qué? Porque dicen que están escasos, te vamos a dar uno, nada más para que lo eches a perder. ¿Verdad? Por eso dicen, no, no eres candidato. ¿Por qué? Porque detectamos que traes sustancias que te corrompen. Tremendo, ¿verdad? Ahora mire, por eso es que dice acá que es necesario que nosotros nos vistamos de incorruptibilidad, que guardemos, que cuidemos el vaso que Dios nos ha dado. ¿Cómo cuida usted el vaso? Tremendo, ¿verdad?
Va, se lo va a poner así. ¿Hace usted ejercicio todos los días? Va, está bueno, de vez en cuando. Dice, sí, hermano, cuando salgo corriendo por las tortillas. Es tarde. ¿Va? Y hermano, cuando se me hizo tarde para el trabajo, hoy salgo corriendo, ahí hago ejercicio. No, sabe que todas esas cosas, hermano, son parte de tomar unos hábitos de incorruptibilidad. ¿Por qué? Porque si usted hace ejercicio, si toma aire fresco, si usted en lugar de tomar Coca-Cola toma agüita pura, dice, ay hermano Walter, vaya pues échele un poquitito de Kool-Aid o de azúcar, ¿verdad? Pero todas esas cosas influyen. ¿Para qué? Para que su cuerpo no se corrompa. Porque hay gente, hermano, que de pronto parte de este mundo a los 50 años. Pues yo le pregunto, ¿cuántos se quieren ir a los 50? ¿Quién va a levantar la mano? Ninguno. Más los que ya andan ahí, ¿verdad? Dicen, ay hermano, ya unos meses. Si usted no se quiere ir, hermano, antes de tiempo, ¿qué tiene que hacer? Tomar hábitos incorruptibles. Amén. Empezar a alimentarse bien, hacer ejercicio. Eso estamos hablando a nivel de cuerpo. Pero ahora trasladémoslo entonces. Quiere decir que hay hábitos de incorruptibilidad para nuestra alma y para nuestro espíritu. Que son, hermano, compenetrarse en la palabra, compenetrarse en la oración, compenetrarse en la comunión con los hermanos. ¿Por qué, hermano, en la comunión con los hermanos? Porque, hermano, ahí es donde uno tiene a veces sus roces, sus choques, y ahí se va puliendo uno. Amén. A veces hay con quienes echa uno chispas, pero hermano, no es para que se pase echando chispas toda la vida. Tiene que llegar un momento en el que usted diga, ya estuvo, a ver, Trifena y Trifosa, pongámonos a cuentas, ¿verdad? Eso fue lo que Pablo dijo. Ahí háblenle a Evodia y a Cinti que ya que dejen de estarse agarrando, hombre, que no sean ridículos, que se pongan a cuentas. Ya estuvo. Porque mire, somos muy buenos para los hábitos corruptibles, pero los incorruptibles, hermano, ¿cómo nos cuesta? Le pongo el ejemplo otra vez. ¿A cuántos no les gusta la coca? Levanten la mano. Yo le aseguro que la mayoría tenemos una metida en el refri, hermano. Ahorita vamos a llegar algunos a comer pollo frito, ¿verdad? Y qué rico, dice uno, pollo chur, ya unos taquitos y ya unos burritos de así bien. Pero burrito todos los días, hermano. Terminar uno rebuznando, ¿eh? ¿A dónde quiero llevarlo? Hay hábitos corruptibles y hay hábitos incorruptibles. Por eso dice la Biblia que debemos guardar nuestro depósito. Cuando habla del depósito no está hablando del alma ni del espíritu, está hablando del cuerpo. Amén. Entonces tenemos que guardar, dice, nuestro depósito, cuidarlo. ¿Para qué? Para que no muramos antes de tiempo. ¿Sí? Mire, es que tantas cosas, ¿verdad? Ya llega uno y presión, triglicéridos, aquí, ya cuando la cosa va así, uno se me estoy muriendo en vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué le están diciendo a uno? Hay que ponerle atención y actuar. Amén. Cierre sus ojos en esta tarde. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Hay cosas que son necesarias en nuestra vida, que debemos de pasar por ahí, que no podemos obviarlas, porque todas ellas son necesarias para nuestra transformación, son necesarias para nuestra glorificación, son necesarias para nuestro desarrollo, son necesarias para que nosotros alcancemos todo aquello para lo cual Dios nos alcanzó. Porque sería triste llegar al cielo y que nos pregunten, ¿dónde están todas las cosas que yo te di allá abajo? Y que las hayamos perdido aquí en la tierra. Por eso es que tenemos nosotros que darnos cuenta, es necesario que todas estas cosas pasemos por ellas, que todas estas cosas se cumplan en nosotros, para que podamos ser nosotros transformados, arrebatados y encontrarnos con el Señor en el aire. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, porque eres bueno, Señor, y porque eres fiel, porque no nos dejas, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos en esta hora, Señor, que cumplas, Señor, tu propósito en nuestra vida, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que nos transformes, que nos cambies, Señor. Que aquellas cosas, Señor, que nos corrompen, aquellas cosas, Señor, que de pronto, mi Dios, nos llevan, Señor, por caminos de perdición, esas cosas podamos dejarlas, Señor, podamos desecharlas
y que cada día, Señor, podamos acercarnos más a ti, que cada día podamos aplicar más nuestro corazón a tu palabra, que cada día, Señor, podamos estar más en unidad, podamos buscarte más, Señor, como un solo hombre, como un solo cuerpo, para que podamos ser llenos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te rogamos en esta hora, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, Señor, que nos pongas un mismo sentir, que todos estemos en un mismo espíritu, Señor, buscándote, rogando y suplicando, para que seamos llenos, Señor, y que así, Señor, como en el aposento alto, podamos salir de este lugar llenos, Señor, de tu Espíritu y de poder hacer, Señor, tu obra en esta ciudad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, Padre bendito, y te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Solo queremos recordarle: el día miércoles las damas a las 5 de la tarde y el día viernes a las 7:30 nuestro culto. Amén. Vaya con paz y bendición, que el Señor lo bendiga, y aquí lo esperamos.